Capítulo 8. Religión. Pregunta. ¿Cuál es la concepción de la religión en Marte? Ramatiz. La ciencia está completamente conjugada con la fe. La sabiduría y el sentimiento están íntimamente unidos en la más legítima expresión de armonía espiritual. Todas las conquistas de los marcianos, en el campo científico, son unísonas en el campo de la fe. Los sabios marcianos no investigan ni buscan a semejanza de algunos científicos de la Tierra que, procurando el origen de las cosas divinas en las premeditaciones, tierra a tierra, sistematizan o incurren en la negación inconsciente. La ciencia, en Marte, alienta todos sus proyectos y objetivos con el calor inherente a su confianza ilimitada en los poderes superiores y directores de la vida cósmica. Pregunta. Por ventura, ¿hay en Marte creencias diversas o sectas religiosas, como acontece en la Tierra, que defienden postulados doctrinarios distintos o divergentes entre sí? Ramatiz. Son diversos los sistemas de devoción a Dios, pero todos convergen en el mismo objetivo espiritual. No existen instituciones dogmáticas que defienden postulados opuestos, en conflicto ideológico, aunque se distinguen ciertas preferencias de orden mental, psicológico, estético, climático o emotivo. La preocupación fundamental entre todos es la prevalencia de la fraternal unidad en la diversidad. Pregunta. ¿Podrá citar algunos ejemplos más objetivos, compatibles con la morfología de nuestro mundo? Ramatiz. No existen diferencias doctrinarias o interpretaciones antagónicas de la idea divina. Todos los sistemas religiosos son reencarnacionistas, admiten la pluralidad de los mundos y entran en contacto con los espíritus desencarnados. Desaparece el conflicto religioso, porque todos devocionan a Dios bajo el mismo aspecto de lo absoluto, lo increado u omnipotente, por encima de cualquier pretensión descriptiva. Consideran la mente suprema como siempre existente, sin principio ni fin, como la causa sin causa. En todo el orbe marciano, la concepción de Dios es una sola, el absoluto increado creador. Pregunta. ¿En qué sentido difieren de nosotros? Ramatiz. Solamente en el aspecto devocional, que reúne los grupos de conformidad con su estructura psicológica mental, emocional o espiritual. Pregunta. ¿Se sirven de ceremonias y liturgias, aparte, en templos apropiados? Ramatiz. Se congregan en templos, instituciones o comunidades religiosas, distintas entre sí, en cuanto a la forma devocional, pero siempre culminando en el mismo objetivo de alcance espiritual. Pregunta. ¿La estructura de esos templos o instituciones religiosas se parece a la de la Tierra? Ramatiz. Presenta profunda analogía con la que adoptáis, excepto en cuanto al material empleado, que es la sustancia vítrea, que les da un aspecto de ligereza y plasticidad, destacándolos muchísimo de las catedrales petrificadas y compactas que conocéis. Carecen, por tanto, de los exhaustivos adornos de piedras y bordados excesivos en los granitos que adornan los edificios religiosos terráqueos. La majestuosa belleza que se manifiesta en algunos de ellos, depende exclusivamente de la estética de las líneas arquitectónicas, que recuerdan sueños artísticos tallados en el cristal coloreado. Hay, no obstante, dos estilos que se diferencian mucho, y que iréis conociendo, con detalles, en el transcurso de estas comunicaciones. Los templos que se refieren más a la emotividad de los marcianos, presentan edificación abovedada, de cúpulas translúcidas y torres que se yerguen hacia el cielo, recordando antenas diamantinas, para captar el magnetismo divino de lo alto. Las instituciones devocionales, donde los fieles se agrupan atraídos por las afinidades mentales, tienen solamente cúpulas gigantescas, sin las torres, y forman deslumbrante cobertura refulgente, análoga al cristal azulado, verde seda, amarillo o lila rosa. Casi siempre están constituidos por edificios circulares, achaparrados, extendidos sobre fascinadores tapetes de verdor, salpicados de flores. Los bosques LI con acento agudo MP. Idos, refrescantes y con fuentes de agua magnetizada y radioactiva, forman extensos cordones en torno de los templos, de una impresión graciosa de zaranda vegetal. Hay, aún, uno o dos tipos piramidales, hechos enteramente de láminas vítreas, y algunas edificaciones al aire libre, sin bóvedas o cúpulas, abiertas al influjo directo del sol, que atiende al gusto de numerosos devotos, que en la Tierra recordarían a los antiguos pitagóricos. Pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de esos credos, entre sí, que los impelen a diversos sistemas devocionales, aunque estén encaminados al mismo objetivo espiritual? Ramatiz. Son agrupaciones simpáticas y electivas, que atienden a las variadas disposiciones psicológicas de los devotos. Esos santuarios, templos e instituciones son preferidos por los marcianos, de acuerdo con sus actividades en la vida profana. Difieren de los de vuestro mundo, porque agrupan sus adeptos por las afinidades mentales,
científicas, artísticas o emotivas, en vez de ser comunidades divididas por un psiquismo heterogéneo. Pregunta. Y no hay contradicción en cuanto al mismo objetivo religioso. Ramatiz. Varían en el modo devocional, pero no en cuanto al objetivo único que es la misma idea de Dios. En la esencia de su veneración, el contenido es de una sola religión. Pregunta. ¿Cómo se ejercen esas diferencias devocionales, formando una sola religión? Ramatiz. La religión no prescinde del amor en sus manifestaciones sublimes, porque es un esfuerzo que la criatura emprende en el sentido de religarse con la divinidad. Los marcianos, aunque siguen estilos diversos entre sí, en cuanto a la devoción, se identifican absolutamente por la misma disposición amorosa para con Dios y el prójimo. Se separan en la preferencia de los caminos escogidos para religarse al Padre, pero objetivan un solo punto a alcanzar: el perfeccionamiento del espíritu y la integración consciente en un solo Dios. Pregunta. ¿Cuáles son esas diferencias devocionales? Ramatiz. Algunas agrupaciones reúnen a los escritores, autores, pensadores o a los que mejor se afinan por el intelecto. Otros santuarios abrigan solamente a los artistas, los poetas, músicos, etc. Los hay que son integrados solo por los científicos, mientras que determinados templos comprenden solamente a los filósofos, a los metafísicos y a aquellos que se inclinan a las divagaciones etéreas. Se distinguen, también, los emotivos, que forman otro grupo aparte, pues se agrupan fraternalmente a través de sentimientos específicamente afectivos. Finalmente, como suele acontecer en todos los mundos, hay además un conjunto electivo, integrado por los más desarrollados en el campo mental y espiritual, de mayor conciencia cósmica en el orbe, que forman la comunidad avanzada en el campo religioso. Son los mentalistas que operan al unísono, para el desenvolvimiento espiritual de las colectividades menores del planeta. Pregunta. ¿Podríamos tener una noción más objetiva de cada género devocional y de las características de cada templo religioso? Ramatiz. Expondremos nociones claras de una de las agrupaciones distintas, en la cual se reúnen aquellos que afinan exclusivamente por los sentidos emotivos del afecto fraterno. Es el templo del amor, cuyos adeptos se apartan grandemente de las elucubraciones mentales, científicas o concepciones filosóficas, para unirse bajo los imperativos de la emotividad espiritual y despertar sus energías divinas. Ese templo está decorado en uno de los indescriptibles matices del carmesí rosa, en una expresión de fascinadora belleza. La tonalidad suave, límpida, refulgente y amorosa, expresa bien el simbolismo de su color, que es el amor, ese matiz que al mismo tiempo seduce y conmueve. En la sabiduría cromosófica de la ciencia marciana, fue el escogido para un efecto iniciático en los devotos emotivos, ligándolos por los lazos invisibles del amor divino. Es un efecto producido en la intimidad etérica del ser, porque también es utilizada la contextura etérica del color. No se trata de influencias objetivas, que el color provoca actuando sobre el sistema nervioso. Así como el rojo excita, el azul claro suaviza o el verde suave despierta emociones pastorales. El efecto obtenido por el eterismo carmesí losado, en el templo del amor, es calcado en el mismo matiz que revela una aura humana, cuando es dominada por el más puro afecto. Pregunta. ¿Solo la presencia de ese color carmesí es suficiente para despertar los sentimientos afectivos de los presentes? Ramatiz. La maravillosa influencia de los colores, en los templos, es ejercida en inteligente combinación de luz, perfume y sonido. Todos los recursos vibratorios que puedan actuar en el psiquismo del espíritu reencarnado, son utilizados por los científicos marcianos con el fin de obtener el máximo de exaltación espiritual entre los religiosos. La luz, el color, el perfume y el sonido, también son dotados de verdaderos, duplos etéricos, y sustancia astral, convirtiéndose en los más vigorosos, despertadores etéricos astrales, en el psiquismo humano. Empleados al unísono, en la más perfecta conexión vibrátil, son recursos enérgicos y positivos que elevan las frecuencias vibratorias a planos superiores. El espíritu excitado por la luz, fascinado por el color y avivado por el perfume sintonizado con la emotividad, termina siendo hipnotizado por la música y se desprende de la configuración carnal, alcanzando las sutilezas de los planos edénicos. No hay milagros, privilegios o misterios en la escalada sideral. El alma teje su felicidad a través de un esfuerzo disciplinado y ascensional. Los marcianos conocen esa realidad inmodificable, y se valen de todos los medios científicos o psicológicos, para lograr la mayor rapidez en la ascensión espiritual. En sus esfuerzos religiosos, para religar el alma al Padre, el sonido, el color, la luz y el perfume, funcionan como elementos energéticos, multiplicadores de frecuencias en la intimidad divina del espíritu. Pregunta. ¿Qué idea podríamos hacernos sobre un ceremonial, en el templo del amor? Ramatiz.
No podemos transmitiros la serie progresiva de los elementos que conducen a los adeptos al éxtasis tan deseado. Es una sincronización colectiva y bajo creciente dinamismo psíquico, que escapa a vuestro entendimiento común, excepto a los iniciados en los conocimientos ocultos. Superficialmente, podemos deciros que el éxito depende de las vibraciones puestas al unísono, por parte de los presentes, que deben concentrar sus pensamientos y ansiedades en una sola pulsación rítmica. A medida que ocurre ese suceso de orden psíquico, el ambiente se va polarizando de una luz inmaterial, dominando, poco a poco, el carmín rosado fundamental del templo. Los nuevos colores que surgen, en maravillosas tonalidades astrales, se asemejan a suaves cortinas de matices transparentes, que bajo el fondo carmín rosa, forman las más fascinadoras combinaciones policromas. Los pensamientos y las emociones de los devotos, en virtud del ambiente de magnetismo concentrado, se proyectan en esa tela energética, y producen inconcebibles figuras que se atraen, se repelen, se enlazan o se disgregan en suaves ondulaciones expansivas. Los recursos de luz, colores, perfumes y melodías, que se unen en perfecto sincronismo, ofrecen el campo vibratorio para la materialización de las formas pensamientos, o de las figuras emoción, tal como podéis apreciar las decoraciones que hicierais con las tintas fosforescentes de vuestro mundo. El éxito de tales agrupaciones religiosas, en la claridad de interpretación de esas configuraciones mentales o emotivas, depende, exclusivamente, de la más perfecta sintonía psíquica de todos. Los templos religiosos en Marte, bajo ese diapasón elevado, se constituyen en verdaderos templos cuyas lecciones memorables, en vez de dirigirse a la figura provisoria del hombre físico, se dirigen a la centella inmortal que es el espíritu. Pregunta. La operación religiosa que enunciáis, en el templo, se realiza únicamente para que los marcianos aprecien el producto de sus raciocinios o emociones. Ramatiz. Esa función devocional, en todos los templos, además de conjugar los fieles en una frecuencia vibratoria angélica, les permite efectuar la corrección mental y el ajuste del sentimiento, en sintonía con las vibraciones de la ley cósmica. Apreciando sus irregularidades mentales y emotivas, coordinan sus fuerzas psíquicas y creadoras, con el fin de efectuar una corrección íntima en la estructura etérico-astral de su personalidad espiritual. Ejercitan, entonces, la voluntad, para obtener el equilibrio emotivo, y se esfuerzan para producir pensamientos aún más claros y sublimes. Pregunta. ¿Son esos los únicos objetivos de los cultos religiosos, en Marte? Ramatiz. Cuanto más se preocupan los fieles en curar sus defectos mentales, que visualizan en las formas pensamientos irregulares, más apuran también su frecuencia vibratoria y favorecen el campo magnético colectivo, para obtener mayor aproximación con la mente divina en el plano del amor. Ese esfuerzo ascensional en el templo del amor permite la materialización de intensa aura, que va desde el pálido carmín hasta un rosa lila, de franjas azuladas, recordando lentejuelas rutilantes. Esa manifestación de inconcebible belleza etérica, penetrante, es el clímax vibratorio de la reunión. En ese momento, los adeptos alcanzan el nivel espiritual deseado y sus mentes se funden en la armonía tan procurada en todo el trabajo. El ambiente magnetizado con los más puros efluvios del amor fraterno, se torna un vínculo, un puente psíquico, entre el mundo material y el astral superior. No tardan, entonces, en manifestarse espíritus representantes del rayo del amor, que traen a los felices discípulos las dádivas a que se hicieron merecedores en el esfuerzo de confraternización y purificación espiritual. Invisibles melodías flotan en el ambiente, y luces de matices desconocidos, refulgentes, salpican, a veces, el aura fascinadora que hace despertar vehementes deseos de más luz y más verdad. Pregunta. En analogía con nuestra percepción sensorial, ¿cómo podríamos tener una noción de las modificaciones íntimas que producen los colores, las luces, los perfumes y la música, entre los religiosos marcianos? Ramatiz. Imaginaos aprisionados en un aposento todo pintado de rojo fulgurante, cuya luz inflamada, además de emitir reflejos perturbadores, eleva la temperatura, mezclándose con olores sofocantes, etílicos o sulfurosos, que os asfixian. Música estridente y metálica que mortifica vuestros conductos auditivos. Emanaciones fétidas que irritan la nariz y la garganta. Os sentís en el auge de la desesperación y de la alucinación. La luz roja, relampagueante, os deforma la visión y os ciega, cuando toda vuestra sensibilidad psico-nerviosa amenaza romperse, en un clímax infernal. He ahí que, por inesperado milagro, despertáis en otro aposento coloreado en suave azul celeste, donde se polariza delicioso rayo de luna. La brisa refrescante y dulcemente impregnada con el perfume de la violeta,
rosa vuestra epidermis caliente, mientras invisibles melodías fluyen de aterciopelados violoncelos y acariciadores violines, balsamizando los oídos irritados. El reposo os toma el sistema nervioso, y un divino descanso espiritual os afloja el espasmo del alma. Esa pálida configuración nos puede dar idea de las impresiones y los estados del alma que pueden producir, en los seres humanos, la combinación agresiva o benéfica de la luz, del sonido, del perfume y del color. Aunque muy distante de la realidad, podéis valorar, en la intimidad de vuestra alma, el efecto hipnótico y el despertar espiritual, que esa asociación vibratoria ejerce en el interior de los templos religiosos de Marte. Pregunta. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre los demás templos, fuera de ese templo del amor? Ramatiz. Esas instituciones y santuarios religiosos, se armonizan de acuerdo con la idiosincrasia de sus fieles. El templo de la sabiduría reúne a los adeptos que en el mundo profano se dedican especialmente a los ejercicios del intelecto, como los científicos, escritores, psicólogos, matemáticos, ingenieros y demás técnicos acostumbrados a la labor mental de crear en la forma. Ese templo está cubierto por una cúpula amarillo claro, con reflejos dorados, y su decoración interna es hecha en el mismo color. El amarillo puro es esotéricamente definido como el color del raciocinio brillante, que revela el intelecto desenvuelto o el sabio inconfundible. Se observa acentuadamente en el aura de los seres muy acostumbrados a las investigaciones intelectuales. Corresponde, por tanto, en el templo de la sabiduría, a las ansiedades de los creyentes que procuran desenvolver sus facultades intelectuales, apurar el raciocinio y ajustarlo para el conocimiento cósmico. En ese ambiente, amarillo oro, básico, en sintonía con luces, perfumes y música afines a la vibración del color fundamental, los adeptos sensibilizan sus facultades intelectuales, del mismo modo que los simpatizadores del templo del amor, afinan su emotividad fraterna en la tonalidad esencial del carmesí rosa. Se operan los mismos fenómenos, más o menos semejantes, en todos los templos religiosos, cuando se realizan los ejercicios devocionales. Varían solamente en la tonalidad del aura final, que se manifiesta en el clímax devocional y en el tipo de las formas pensamientos, o imágenes emotivas, que revelan, sustancialmente, la naturaleza psíquica de los concurrentes. Mientras en el templo del amor, se proyecta majestuosa aura de un carmín pálido, que se matiza hacia el lila rosado, por ser el santuario del afecto, bajo la custodia del rayo del amor espiritual, en el templo de la sabiduría. Esa aura es amarillo dorada, en cuyo apogeo y éxtasis, se manifiesta una pléyade de espíritus vinculados al rayo del intelecto. Los pensadores religiosos procuran desenvolver las facultades creadoras del raciocinio, en la esfera mental, mientras que los emotivos religiosos disciplinan sus emociones para lograr el equilibrio en la esfera del sentimiento. Pregunta. ¿O sería posible darnos algunas nociones objetivas de los demás templos y sus características devocionales? Ramatiz. Hay perfecta correlación entre los procesos usados en todos los templos religiosos marcianos, variando solamente en cuanto a la naturaleza vibratoria de los elementos funcionales, pero siempre de conformidad con la psicología de sus fieles. Citamos, por ejemplo, el Templo del Arte, cuya cúpula y decoración interna es del más fascinador verde seda, y donde se reúnen los artistas de todos los sectores, ya sean pintores, músicos, escultores, poetas, etc. El clímax vibratorio que lleva a los presentes al éxtasis divino, en ese templo, es más rico en emociones y condiciones estéticas, porque se trata de almas que laboran en esfera más trascendental, cuyos mensajes provienen directamente del rayo de la belleza, donde pontifican los ángeles encargados de la manifestación del arte en el planeta. Los artistas se revigorizan en el contacto más íntimo con las entidades, que son los vínculos de la inspiración divina en el campo de las formas y que se manifiestan en el ambiente consagrado del templo del arte. Pregunta. ¿Hay algún credo en Marte, que se pueda considerar propiamente religioso, como devoción pura, independiente de preferencias estéticas, intelectuales, artísticas o emotivas? Ramatiz. El culto que más se aproxima a ese sentido religioso, en la acepción del término que indagáis, es el templo de la filosofía divina, magníficamente decorado en un azul celeste, cuya cúpula vítrea está fundida bajo un proceso iniciático que no podemos revelar. Ese templo es un sublime oasis de intercambio con las altas esferas, en el que actúan espíritus del rayo divino. Se reúnen en ese templo todos los marcianos que tienen afinidad por la absoluta meditación y contemplación, discípulos de la investigación mística y preferentemente ascéticos. No mencionamos el vocablo ascético, en el sentido del hermano que huye del mundo de Dios, para vivir sin el mundo del cual no salió Dios. No servimos de la figura de ascetismo,
por parecernos la más ajustable para definiros un estado de absoluto desprendimiento, de plena renuncia, aunque sin el abandono de las responsabilidades cotidianas. Esos adeptos del templo de la filosofía divina, son los que integran los cuadros de los orientadores, despreocupados de las contingencias de la forma, que viven casi en función de pureza espiritual. Son verdaderas antenas vivas, centinelas avanzados que fluyen a la vida humana la ciencia Dios para el hombre, actúan en la vida física marciana, en función de preceptores y pensadores, que recuerdan un tanto vuestros maestros occidentales o los gurús orientales. Al mismo tiempo que conjeturan en el campo científico de la materia, viven la existencia contemplativa de filósofos trascendentales e intermediarios de la verdad única. El templo de la filosofía divina, en el orbe marciano, es el de menor frecuencia debido a su alto índice espiritual, que posee la más deslumbrante y excelsa combinación de colores, luces, perfume y melodías. En su ambiente azul celeste, puro e inigualable, se procesa el clímax espiritual más deslumbrador. Es el éxtasis más religioso, en que el ego humano se funde al ego superior, viviendo, en función de trance, los reflejos ilimitados de la mente cósmica. Para aquellos que nos leen y comprenden entre líneas, podemos asegurar que es en el santuario de la filosofía divina, en donde el espíritu comprende mejor el divino misterio del yo soy, viviendo la nostalgia punzante de la luz eterna. Pregunta. ¿Esos filósofos contemplativos permanecen con júbilo en la vida física? Ramatiz. Constituyen el grupo de las criaturas en que la inmensa bondad del espíritu se une a la nostalgia espiritual de los mundos siderales. Cumpliendo admirable misión junto a la colectividad menor, no pueden sustraerse al recuerdo perenne que les acicata la intimidad angélica, aunque mitigando la sed de liberación de la forma, cuando se unen a la sombra amiga del templo de la filosofía divina. El retorno a la forma siempre les es desagradable y penoso, porque son más vivas las ansiedades espirituales. Las sensaciones mediocres del mundo de la carne, no pueden compensarles el éxtasis divino de las esferas en donde se originan. Pregunta. ¿Existen cánticos, himnos o preces sonoras en esos templos? Ramatiz. No conseguiríamos describir los efectos de las voces humanas en los templos de Marte, pues forman la estela de luces, por la cual descienden las almas que confían los mensajes del amor divino. Los resultados creadores que modifican el ambiente, en la eclosión de las voces unísonas, solo pueden ser conocidas en los santuarios iniciáticos de vuestro mundo, a través de los mantras, sincrónicos y colectivos, de las hosanas y evocaciones que son los cánticos universales. Solo los absolutos desprendimientos de las configuraciones humanas, en estado de éxtasis divino, pueden describiros la maravillosa combinación de los sonidos de la voz marciana, con los deslumbrantes monumentos de sonidos y colores. Pregunta. Esas instituciones religiosas, constituidas por diferentes aspectos psicológicos, podrían unirse en un trabajo uniforme, sin conflicto doctrinario. Ramatiz. El nivel de comprensión espiritual de los marcianos no permite la eclosión de conflictos o diferencias en postulados del mundo provisional, porque están identificados por la misma unidad de objetivos. En épocas especiales, más conocidas como festivas solarianas, se reúnen en el santuario fraterno, y participan de todos los cultos, en la más deslumbradora y elevada festividad de carácter fraterno y divino. Se funden todos los modos devocionales en una sola expresión de religiosidad, en la más vigorosa y expansiva espiritualidad. Unidos por el mismo ideal y vibrando bajo la misma emoción espiritual, elevan hacia la fuente del amor, que es Dios, la más sublime e indescriptible oración colectiva, en la que la fe se une a la ciencia, y forman la seguridad biológica y psíquica del planeta. Pregunta. ¿Se trata de una ceremonia especial, tal como sucede entre nosotros, a través de congresos espiritualistas excepcionales? Ramatiz. No se efectúa bajo la preocupación exclusiva de rituales ni apelan a los actos litúrgicos a base de objetos y recursos pobres de la ciencia humana. Es un ceremonial de efecto puramente confraternizador, en la valorización del mismo contenido espiritual, que todos sorbieron bajo los techos de los diferentes templos religiosos. Hay indispensable ritmo disciplinado, como sencillo punto de apoyo, para la identificación de los grupos religiosos, inclusive la exposición en miniatura de las devociones diferentes, que despiertan y sintonizan a los fieles en sus preferencias de veneración a la divinidad. Se crea una cadencia gradual y ascensional, para efecto psicológico de aumento de energías psíquicas y aceleramiento vibratorio en el ambiente colectivo. En esas festividades incomprensibles a la mente terrena, millares de espíritus marcianos, en épocas ciertas y afines a las latitudes geográficas del planeta se unen para enviar el más poderoso mensaje de oración grandiosa al Señor de los mundos,
Todos los recursos estéticos y vibratorios posibilitados por la ciencia marciana, bajo un índice de elevado espiritualismo, son utilizados en los congraciamientos fraternales, con el fin de que la mayor suma de energías y aliento devocional permitan la unión de la criatura con el Creador. Los fascinadores matices de colores, y la refulgencia de luces, unidos a los perfumes de fragancia espiritual y a la música de acordes evocadores, sensibilizan el alma colectiva y afinan su contenido psíquico, preparando sus futuros éxtasis divinos. Existe una sola disposición mental para constituir el mismo diapasón espiritual de intercambio fraterno. En el astral, se forma un gigantesco abanico de colores y luces, que se abre en comunicación con las altas esferas, cuyo ápice policromo se funde en la cúpula translúcida del santuario fraterno. Las vibraciones humanas, centuplicadas por la cohesión espiritual, suben a la bóveda celeste para retornar en torrentes de energías creadoras, que purifican a los fieles e higienizan el aura del planeta. Pregunta: ¿nos podría describir la naturaleza aproximada de ese acto de confraternización, que se realiza en el templo principal, Ramatiz? Las actividades religiosas se circunscriben a un solo tema de orden universal, y simbolizan todos los esfuerzos encaminados a un solo objetivo: Dios. Los religiosos intelectuales, científicos, artistas, filósofos o mentalistas, canalizan todas sus vibraciones hacia un mismo propósito escogido en previa asamblea especial. Se procura crear, también, un campo vibratorio magnético, de sublime pureza, que permita la manifestación de los espíritus que orientan la civilización marciana. Es un intercambio que también hacen con las altas autoridades espirituales, tal como usualmente hacéis en los congresos científicos, artísticos, políticos o religiosos. Esas festividades satisfacen las ansiedades que los marcianos alientan durante el período anual. Pregunta: ¿cuál es el motivo de esa ansiedad por la presencia visible de los mentores espirituales? Ramatiz: el motivo es de sublime importancia para los marcianos, pues esos mentores trazan derroteros sabios, auxiliando la colectividad en los nuevos periodos de actividades humanas y ascensionales. Solamente la producción de una faja vibratoria adecuada y electiva permite la presencia individual de esos espíritus. Cuando las cantidades de fluidos o cualidad vibrátil son precarias, se hace difícil la materialización y se reduce entonces el éxito tan deseado. Pregunta: ¿solamente en esas épocas excepcionales es que se manifiestan esas entidades superiores? Ramatiz: naturalmente, siempre se hacen presentes en la intimidad espiritual del orbe, aunque resulten invisibles a los ojos físicos. Más es solamente en las ocasiones de confraternización, en el santuario fraterno, en donde pueden manifestarse visiblemente, gracias a la energía magnética que se produce en la sincronización de los presentes. Pregunta: ¿existen en Marte núcleos de fraternidades iniciáticas o instituciones ocultas, que preservan ciertos conocimientos inoportunos a la masa? Ramatiz: no existen instituciones deliberadamente iniciáticas, porque los marcianos no usarían para fines desordenados cualquier conocimiento superior. Todo les es ofrecido a la luz del día. Cada uno absorbe y asimila lo que le es posible, sin necesidad de simbolismos que oculten lo que, siendo conocido, puede ser criminalmente utilizado. Viven en armonía constante con los valores establecidos por la inteligencia suprema y no trazan divisiones de momentos religiosos en el interior de los templos, y momentos profanos en la vida exterior. Frecuentan los templos, como los alumnos comparecen a la institución escolar, con el fin de desarrollar sus energías creadoras. Pregunta: ¿no hay preocupaciones por congregarse en asociaciones que reúnan, al mismo tiempo, el desenvolvimiento esotérico y la filantropía? Ramatiz: la filantropía asociada al hermetismo, símil de la masonería terrena, no es necesaria en Marte, en virtud de la absoluta corrección del gobierno, que ejerce su mandato atendiendo completamente a todas las necesidades de la población. Causaría inmenso espanto la necesidad urgente de agremiaciones particulares, filantrópicas, con el fin de atender a la omisión o a la incompetencia del conjunto gubernamental. No podéis valorar la pulcritud administrativa entre los marcianos, sin establecer comparación con los salteadores de etiqueta, que aún tenéis en vuestro mundo. Pregunta: por ventura, todos son omniscientes, no existen más avanzadas concepciones de vida o fuerzas peligrosas, que aconsejen sigilo para con los menos preparados. Ramatiz: esa justificable necesidad que tenéis en vuestro mundo, de velar la luz de los símbolos iniciáticos, los conocimientos trascendentales al hombre común, es debido a que el terrícola aún vive en contradicción con los valores sublimes de lo alto. Hay peligro para vuestra colectividad. Si el ciudadano terrestre adquiere energías poderosas o conocimientos excepcionales, antes de que logre su evangelización completa, se asemeja al niño terrible, sin control o sentido de responsabilidad, en posesión de bombas explosivas o de armas destructoras.
si aún no sabéis utilizar con criterio superior los recursos de la energía atómica, ¿qué no haríais, adquiriendo conocimiento de los secretos de ciertas causas, si decidiseis intervenir ostensiblemente en las colectividades adversarias? De ahí los justos recelos de vuestros mentores espirituales, que transmiten poderes excepcionales solo a los dotados de conciencia espiritual desarrollada, capaces de la renuncia al deseo de mando en el mundo material. Consecuentemente, en Marte, es bastante la capacidad de asimilación mental, para entrar en posesión del máximo grado sideral del orbe. En verdad, existe un grupo de espíritus selectos, que pueden comprender con más profundidad ciertas revelaciones anticipadas, mientras otros, menos agraciados, sin intelecto, quedan con las luces superficiales. Pregunta. ¿Hay diferencias mentales en las interpretaciones entre los adeptos de los distintos templos religiosos? Ramatiz. Innegablemente, en todas las manifestaciones de vida cósmica, continúan las diferencias mentales entre los seres. La suprema unidad es la resultante de innumerables aspectos, aparentemente contradictorios, que se unen en la misma pulsación ascensional. Los marcianos también manifiestan diferencias en las interpretaciones de los valores secundarios de la revelación. Pero no crean conflictos, nociones de adversarios o afinidades sectarias. Reconocen que solo hay una realidad divina, sin sofismas, e indefinible por el hombre, y guardan el mutuo respeto por las opiniones y concepciones ajenas. Ningún templo religioso se considera detentador de toda la verdad, tal como viciáis la función religiosa en vuestro mundo. Cada institución marciana afirma poseer un poco de la verdad, concluyendo que toda esa verdad, para ser comprobada, tendrá que ser la suma de todas las concepciones existentes en el cosmos. No tienen interés, por tanto, en afirmaciones parciales o en interpretaciones conceptuales aparte. Pregunta. Examinando las comunicaciones sobre la religiosidad marciana, encontramos exótica la evolución a base de frecuencias vibratorias o correcciones de formas pensamientos. En los templos, esa realidad demasiada científica nos parece que roba belleza a la ética espiritual. No es así. Ramatiz. Vuestra crítica se basa en el tradicional sentimentalismo del hombre terráqueo, que considera un punzante acontecimiento dramático el sarampión de su hijo, pero que no vibra ni se conmueve cuando millares de chinos o parias, en países distantes, sucumben como ratas bajo los tifones o las inundaciones. Pregunta. Creemos, no obstante, que ese mecanismo bastante materializable de corrección de pensamiento pierde un tanto la tradicional poesía espiritual. Pensamos que es una realidad un tanto ajena a la idea mística. ¿Qué le parece? Ramatiz. La realidad es el espíritu y no la materia forma que él dirige, pues esta es esclava absoluta de leyes científicas que regulan sus estados vibratorios, en las transformaciones comunes del continuo nacer, crecer y morir. Sus manifestaciones, en cualquier latitud de la vida, están sujetas, concomitantemente, a las leyes cósmicas o microcósmicas, puestas al servicio del espíritu eterno. Los marcianos no guardan veleidades de poesía espiritual para con los valores transitorios de la vida material. Analizan y autopsian fríamente todos los movimientos de relación del alma con el mundo exterior. Son adversos a cualquier tabú que alimente ilusiones paliativas de la realidad. Exigen siempre lo real, exacto, aunque sea prosaico o decepcionante, en vez de la poesía conceptual del falso sentimentalismo. El espíritu, la realidad interna, actúa en el campo de las energías cósmicas, y de esa actuación surgen los fenómenos objetivos, pero provisionales, como el pensamiento, el amor humano, el odio o la mentira. Esa manifestación es siempre un algo, producido, creado y con determinada duración de vida. No es, pues, real, porque no es fijo, indestructible, eterno. Solamente el agente, el autor, o sea el espíritu, es lo que es eterno. Consecuentemente, a los marcianos, acostumbrados a la exigencia absoluta de lo que es verdadero e inalterable, no les preocupa la poesía aparente de los fenómenos manufacturados en el mundo de las formas, y si la veracidad del proceso, tal como se manifiesta. Así, mucho más que el aspecto de sentimentalismo poético del pensamiento o de la emoción, los preocupa el contenido vibratorio y las leyes que disciplinan los fenómenos. No hay pérdida de poesía espiritual en el esfuerzo ascensional de corrección del pensamiento, a través de un examen de las formas mentales que él produce. Así como el corazón no pierde su poesía afectiva, porque la medicina le señala las frecuencias vibratorias en los exámenes electrocardiográficos, conforme el corazón humano, físico, es solamente la sede objetiva del verdadero sentimiento del alma que es eterna. El cerebro humano es el centro anatómico del hombre, por el cual el espíritu actúa para crear en el mundo provisional.
Esos órganos son solamente locales del asiento espiritual, de identificaciones y direcciones de ciertas cualidades que la entidad inmortal coordina para fines educativos. Pero la realidad es, quien produce el pensamiento y el sentimiento, en cuanto estos son de efímera duración y están en la materia subordinados a las leyes vigentes. Actualmente, ya podéis conocer la contextura íntima del pensamiento, en su objetividad señalable por los detectores de mentiras, en la terminología de las ondas ultramicro cortas, cerebrales, y, en breve, conoceréis los gráficos implacables de las ondas del remordimiento, del odio, o de la pasión sensual. El quantum, de materia mental producido por el espíritu, en cualquier circunstancia y estado emotivo o intelectual, ha de quedar, sin piedad, registrado en prosaicas tablas de gráficos morales. Lenta, pero insensiblemente, os iréis aproximando a la realidad cósmica. Único objetivo capaz de daros la ventura eterna, tal como os lo conceptuó Jesús. Conoceréis la verdad y ella os hará libres. Pregunta: ¿qué ejemplo puede darnos para que comprendamos el suministro de energías que los devotos marcianos efectúan para producir un ambiente magnético favorable a la proyección de formas, pensamientos o figuras emotivas? Ramatiz. Recordamos el hecho que ocurre en la Tierra, con los llamados médiums de fenómenos físicos, que emiten fuerza nerviosa llamada ectoplasma, para crear la atmósfera que facilite la materialización de espíritus o la producción de voces astrales. El acontecimiento en los templos de Marte, aunque con cierta semejanza, es profundamente distinto, porque se trata de hechos que suceden en el campo sublime de la intimidad espiritual. En vuestro mundo, los presentes en una sesión de materializaciones, se unen para proveer de energía física, aunque delicadísima, que sirva de base para que la entidad desencarnada cree la forma. En los templos marcianos, esas condiciones son conseguidas a través de la identificación de pensamientos o de la naturaleza vibratoria de los mismos sentimientos. Los objetivos son idénticos, pero las energías producidas difieren profundamente en cuanto a la calidad. Pregunta: aún no estamos condicionados para esos procesos ascensionales, bajo un mecanismo donde la emoción, el éxtasis y el sentimiento pueden ser obtenidos, mejorados o purificados por los recursos de la ciencia humana. Ramatiz. Vosotros sois dioses, os advirtió Jesús. La ciencia humana solo es falible e improductiva cuando se distancia de la fe divina que orienta el derrotero hacia la verdad única. Esos procesos ascensionales podrán ser provocados e intensificados por la ciencia humana, cuando ésta se identifique más con la ley divina. Pregunta: ¿guardamos siempre la idea de estados sublimes y divinos, conquistables por la meditación, en la reflexión y en el silencio afectivo del alma? No es así, Ramatiz. Hay que entender, también, que Dios, por encima de todo, es ciencia cósmica. Podéis conseguir la angelitud exclusivamente a través de los caminos silenciosos de la meditación, oyendo solamente aquella voz del silencio, que opera en la intimidad espiritual. Pero no modificaréis el proceso único del mecanismo científico, que solo eleva los estados inferiores hacia los estados superiores, a través de los cambios de fajas vibratorias. Aunque os entreguéis a la idea de que vuestro éxtasis es solamente un estado sublime y divino, en la intimidad del mundo interno, los fenómenos que se suceden, conduciéndoos a esa sublimidad, están perfectamente subyugados por las leyes implacables que rigen las alteraciones vibratorias. Mientras os sentís eufóricos porque vencisteis un estado inferior y lograsteis un estado superior espiritual, en la realidad científica del cosmos, vuestro espíritu consiguió alcanzar frecuencias vibratorias, más veloces y sutiles, que ya existen palpitantes en la intimidad sideral. La frecuencia vibratoria del amor humano es muy distinta de la que se comporta bajo la fuerza destructiva del odio. La deslumbrante aura de Jesús es campo vibratorio inaccesible al hombre común. Pregunta: ¿nos cuesta aún libertarnos del tradicionalismo religioso de nuestro mundo, en el que las religiones alimentaron siempre el tabú del misterio dogmático, o aún la excesiva poesía fantasiosa de los milagros o de las gracias comunes, que hicieron las cosas tan irreales? ¿Qué debemos hacer? Ramatiz. Es necesario que el hombre se desprenda de los falsos argumentos o de las superficialidades sentimentales. La verdad, que salva, predicha por Jesús, exige la limpieza absoluta de la mente obstruida por tradiciones religiosas o premeditaciones personales, haciendo del individuo una criatura libre de los acondicionamientos ilusorios. ¿De qué os sirve la dulce ilusión de un puente esmaltado de colores y cortado por rayos dorados que emanen del sol a la caída del crepúsculo, si un día la realidad científica os mostrara la ilusión de óptica en la refracción de los rayos luminosos? Podéis cantar a la belleza inmaculada del lirio del pantano o a la configuración fascinadora de la rosa perfumada,
pero no podéis huir la realidad electrónica que produce el color, el perfume y la forma. Pregunta. Entonces, ¿podremos considerar que la tan decantada belleza de las cosas creadas por Dios es solamente apariencia? Ramatiz. Apariencia de una realidad soberbia y majestuosa, que a medida que evolucionéis comprenderéis como poesía eterna, las configuraciones poéticas del hombre, bajo cuidadosa combinación en el género personal, son débiles brújules del estro divino que creó la poesía eterna. Es mayor la emoción de un sabio ante la perfección científica que disciplina la contextura del ala de una mariposa, que el sentimentalismo del poeta delante de la flor. La primera emoción, la del sabio, es más real que la del poeta, pues él vibró bajo un mayor conocimiento de la verdad. Penetró más íntimamente en la realidad de la vida verdadera, mientras el poeta, indiscutiblemente, permaneció solamente en la apariencia, en la superficie. Las preocupaciones humanas en cuanto a la definición de la realidad de Dios, no influyen ni modifican el contenido exacto. La potestad única, increada y creadora lo contiene todo en sí, en cualquier condición y sentido que imaginéis, porque no podréis pensar, fuera de Dios, que es inmanente en su obra. No hay sacrilegio cuando decís que Dios es el motor inmóvil o la frecuencia vibratoria inalcanzable, ni mérito en considerarlo como la divina poesía o el amor supremo, así como no lo definiréis mejor en la pomposidad de los vocablos ciencia cósmica o suprema ley. Todo está y cabe en Dios, pues Él es lo único existente real. Nada más existe más allá de Él. No hay otro Dios compitiendo fuera de Él. Las palabras místicas, poéticas, científicas o superlativas no lo exaltan ni lo disminuyen, al no poder modificarlo en su eterna contextura cósmica. Pregunta. En nuestro mundo siempre estamos impresionados por las figuras extraterrenas de los seres santificados, cuyo estado espiritual superior nos pareció una gracia, bien distante del prosaísmo de los electrones. ¿Podrá aclararnos esto? Ramatiz. Los mundos materiales forman los escalones vibratorios que el alma recorre, en su largo viaje de retorno a su verdadero hábitat de luz eterna. El descenso, o la bíblica caída angelical, os exige que la posesión del antiguo estado edénico se haga bajo el disciplinado proceso de desnudez de las formas materiales. La luz está en vosotros, y nunca dejó de estar con vosotros. Palpita en vuestra intimidad y os crea las ansias que traducís en deseos de liberación. No son los prosaicos cambios de fajas vibratorias los que realmente os darán el contenido de la luz eterna que permanece íntegra en vuestra intimidad espiritual, sino el mayor alcance de esas zonas de vibración más elevadas, lo que os permitirá mayor libertad de la luz espiritual. Los santos tradicionales de vuestro mundo, que merecen realmente la gracia de mayor refulgencia espiritual, no fueron obsequiados con oferta de luz adicional, sino que resplandecieron, gracias a su propia luz interna. Alcanzando fajas vibratorias superiores, se hicieron más translúcidos, disfrutando mayor cuota conciencial de luz. Cuando Francisco de Asís, extasiado, identificó la presencia del sublime Jesús, el mecanismo científico sideral, en el plano invisible, no dejó de actuar bajo el dominio de las leyes eternas que gobiernan las mutaciones en cualquier latitud cósmica. El santificado Padre, que es un símbolo de belleza y amor en la estrada bendita de vuestra vida, solo alcanzó el plano crístico, donde Jesús actúa, después de sobrepasar la trivialidad común de las fronteras vibratorias reguladas por la ley suprema de correspondencia vibratoria. El amor en su plenitud expansiva y en su profundidad crística, es el mayor multiplicador de frecuencia, para que el alma alcance las esferas espirituales inconcebibles al espíritu reencarnado en la materia. Ese mismo amor transbordante de la intimidad de la creación, es el que bajo la ley inmutable de la ciencia cósmica de Dios, fluye por el canal vivo del Cristo para activar en vuestro mundo las frecuencias vibratorias, que registran, desde la más simple meditación, hasta el éxtasis misterioso de la fusión con el Padre. Pregunta. ¿Nos podrá aclarar, de modo más objetivo, respecto al amor crístico que nos posibilita para aproximarnos a Dios, cada vez más? Ramatiz. Fue Jesús el que os dijo, tocad y la puerta se os abrirá. Destacó la necesidad del esfuerzo que debéis emprender en la investigación y en la búsqueda de la verdad, fuera de las condiciones anormales de los eremitas de las cavernas egocéntricas. El antiguo sentimentalismo que solo admitía salvación a través de acciones de gracias, o de tabús religiosos, no conseguía crear un cielo sin los recursos vulgares de la técnica y de la ciencia humana, en la instrumentación de los violines, arpas y cánticos para los electos. En otro extremo, el concurso de la ciencia del hombre terráqueo, servía para la composición de un infierno repleto de calderas y trípodes escaldantes, que actualmente exige ya urgente sustitución por fogones, hornos, asadores o calderas eléctricas.
Paradójicamente, al mismo tiempo que vosotros cultiváis el sentido de la ascensión del alma bajo un misterioso proceso de gracias y poesía celestial, necesitáis de figuras y objetos humanos de frecuencias vibratorias específicas para adornar el cielo o decorar convenientemente el infierno del esquizofrénico Satanás. Despojaos del miedo sagrado, que os condiciona el espíritu en formación milenaria de los credos paganos, y buscad esa verdad en la investigación pura y libre de los tabús poéticos o religiosos. Pregunta. Aunque reconocemos el sentido científico en la religiosidad marciana, en vista de su evolución espiritual, ¿no convendría que existiera, también, una sola religión? Ramatiz. Religión, en el término que comúnmente debéis emplear, es la acción de religar la criatura al Creador. Es el esfuerzo de la centella de luz procurando la fuente en que se originó. En su pureza iniciática, ese empeño ascensional está desprovisto de características personales o coloridos sectarios, y debe ser considerado como una vibración armónica y emotiva, accesible a todos los seres. Es una ansiedad pura, extraterrena, que no puede ser definida o disciplinada a través de rituales, promesas o actitudes estandarizadas. El ego humano, en éxtasis, adivina, presiente y busca ansiosamente su integración en el ego divino, en el más sublime misterio revelativo del yo soy. Esa concepción íntima vive en el corazón de todo hombre de Marte, aunque él se identifique con grupos elegidos por las mismas emotividades o labores científicas e intelectuales, manifiesta su sentimiento verdadero de religiosidad, a través de una silenciosa comunicación con Dios independiente de cualquier estímulo exterior de secta o de formas, la convicción irreductible de un solo Dios, indefinible en el lenguaje humano, y de la imposibilidad de que lo finito conciba lo infinito hace que el marciano se desinterese de las proverbiales discusiones estériles de los terrícolas. La criatura terrena pretenciosa y envanecida aún no se conforma con ignorar la contextura exacta de la realidad primera y última del absoluto creador increado. Pregunta. ¿Cuáles son las características fundamentales que pueden identificar todos los credos en un solo objetivo, como las cuentas de un solo collar se unen al mismo hilo? Ramatiz. Excepto las diferencias superficiales que identifican psicológicamente cada agrupación devocional, como es el color, el perfume, la música y los ejercicios mantrámicos, para lograr la sincronización espiritual, todos los cultos marcianos objetivan la misma fuente creadora y la devocionan en un mismo estado de ansiedad interna. No los preocupan las definiciones religiosas tan al gusto de la tierra, con referencia al Padre Supremo Dios, alma del mundo, Jehová, Brahma, Júpiter, Teos eterno, motor inmóvil, ley suprema o absoluto. Les importa poco como lo denominan los distintos componentes de su civilización. Dispensan la vestidura de la mente humana, en la imposibilidad que hayan de que lo creado defina el creador, se entregan solamente a la intuición pura que les fluye por el alma y les deja un poco del verdadero sabor de la verdad.